Hola Iglesia, Dios te bendiga en este día, que el amor de Dios esté en cada uno de ustedes y gracias por dejarme entrar en el lugar de donde ustedes están, sea el trabajo, la casa o estén con la familia. Gracias. Y me gustaría que me acompañen al libro de Éxodo, ¿sí? En el capítulo 29 del 10 al 37 en la Nueva Versión Viviente. Dice, no lo voy a leer todos los versículos. Desde el 10 dice, lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con toda la grasa que los rodea y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro con la piel, la carne y el estiércol incluidos y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos los lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza con los demás pedazos del cuerpo. Después quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor, es un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera ellos y sus vestiduras quedarán consagradas. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Y el título de este devocional es La regeneración y la consagración. Y para poder entender mejor estos versículos, un resumen sería de cómo debía proceder en el acto de la consagración, detalle por detalle, bien ordenado, y no había una forma de perderse porque la palabra de Dios es detallada y ordenada. Aarón y sus hijos debían presentar un becerro y 2 carneros. El primer becerro significaba la ofrenda por sus pecados. Luego el carnero significaba la ofrenda quemada o el holocausto. Y después el otro carnero que era la ofrenda de la consagración. Ahora tal vez digamos, ¿qué nos puede enseñar estos versículos para nuestra vida? Tal vez digamos, eso pasó antes en esos tiempos. Ahora, ¿qué nos puede enseñar esto a nosotros? Pero si profundizamos más la palabra de Dios, podemos ver que todo nos lleva a una sola persona. Es a Cristo Jesús. Porque cuando yo leía estos versículos, podía ver a Cristo mismo en cada versículo. Y no solo en estos versículos, porque si prestamos más atención, toda la Biblia nos habla acerca de Cristo. Todo señala a Cristo, todo nos lleva a Cristo Jesús. Pero tenemos que profundizar la palabra de Dios, amén. Ahora, en la consagración de Aarón y sus hijos, ellos no conocían toda la historia. Ellos solamente podían obedecer lo que Dios les decía. Solo tenían una parte, ellos tal vez sabían que tenía que venir un Mesías. No lo vieron. Pero la gran diferencia es que nosotros sí lo escuchamos y tenemos pruebas de que esto pasó porque tenemos la palabra de Dios completa, nuestra Biblia, y tenemos al Espíritu Santo que está constantemente recordándonos de quién es Cristo Jesús. Pero para el tiempo de Moisés era muy importante presentar una ofrenda por sus pecados.
Y no solo para Aarón y sus hijos, ellos comenzaron, lo hicieron, pero después todo el pueblo tenía que hacerlo, si querían estar en comunión con Dios. En ese momento sí sirvió. Sus pecados eran limpiados, pero no eran borrados totalmente. Como Aarón y sus hijos debían presentar un becerro, el cual sería como la víctima que pagaría por sus pecados que cometieron. Pero ahora podemos decir que no bastó con solo eso, porque el hombre había fallado a Dios. El hombre se había apartado de Dios y por eso el hombre debía pagar con su propia sangre. Un animal no lo podía hacer eso. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio. Él se entregó por nosotros, limpiándonos completamente de todos nuestros pecados. Por eso Pablo dice que ya no somos esclavos de la carne o del pecado, sino por medio de Cristo Jesús somos libres de todo pecado que nos asedia. En el momento que Cristo fue crucificado, Dios vio que toda la humanidad sería restaurada, que tu familia sería restaurada, que tus hijos serían restaurados, que tu vida misma sería restaurada únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Ahora, hay un versículo que me llamó la atención, está en el versículo 20 y dice: pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como la de sus hijos. Ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie. Ahora, el poner la sangre en el oído derecho significaba que ellos debían estar atentos a la palabra de Dios, en obedecer a lo que Dios les mandaba hacer. Y tomando esta enseñanza, debo tener cuidado en no dejarme llevar por mi razón o mis pensamientos, porque sin darme cuenta esto me estaría alejando de obedecer la palabra de Dios, porque nuestra vida no puede avanzar si seguimos escuchando cosas que no nos edifican, porque hay una generación que también está escuchando y haciendo lo que nosotros hacemos. Tiene que haber un cambio en nuestra vida si queremos hacer bien las cosas. Después dice: ponle también sangre en el dedo de su mano derecha. Y esto significaba que debían recordar lo que tenían que hacer. Ahora, nuestra carne es muy rápida para hacer el mal. Recuerda que todo nuestro ser es creado para un bien. Tus manos son un instrumento para hacer la obra de Dios acá en la tierra. Pregúntate si estás haciendo las cosas bien hoy en día. Y lo último dice: y ponle sangre en el dedo de su pie derecho. Y esto significaba que debía caminar en pos de la palabra de Dios. Así como el pueblo seguía la nube que guiaba en el desierto, y si la nube se detenía 3 días, ellos se detenían 3 días. Y si la nube avanzaba, el pueblo también avanzaba. Caminando conforme de cómo Dios los guiaba, el pueblo pudo ver las más grandes hazañas de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Ahora, si queremos nosotros como iglesia ver los milagros de Dios, debemos caminar en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, nadie dijo que caminar sobre la palabra sea fácil, pero tampoco es imposible. Es fácil pecar, porque el pecado nos lleva a la muerte, pero el caminar conforme a la palabra es vivir. Cristo ya hizo su parte. Tal vez ahora nos falte a nosotros volver a empezar. Tal vez nos falte entregarle a Cristo nuestra vida. Tal vez sea el momento de abrirle nuestro corazón a Cristo para que Él nos limpie. Aprovecha este tiempo para volver a Dios. Cristo hizo lo que nadie hiciera por ti o por mí. Que nuestra vida sea consagrada delante del Señor. Recuerda, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pasos, que todo nuestro ser sea para glorificar a nuestro Señor. Amén, iglesia. Ayúdame a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos todo lo que hiciste por nosotros. Señor, hoy abro mi corazón para que tú me perdones, me puedas limpiar de todos mis pecados.
Enséñame a caminar conforme a tu palabra, que mis oídos puedan obedecer tus mandamientos, que mis manos sean un instrumento de tu bondad, que mis pies corran en pos de tu palabra. Señor, corrígeme, enséñame a vivir una vida consagrada delante de ti, mi Señor. Gracias, Señor, por poner tu mirada en mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.